Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a 30 Minutos en Nacional, por supuesto en simultáneo Radio Nacional con TV Perú. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Ya están en el diario oficial peruano las 4 propuestas aprobadas por el Congreso de la República que se han convertido en ley referidas a las reformas políticas. Así es, son 4 importantes leyes que vamos a poder desarrollar con nuestro invitado, el doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Paola, buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Bueno, hablemos de esto porque que para muchos quizás se ha podido aprobar antes, pero bueno, ya por fin está la promulgación de estas leyes que se podrán de repente cambiar la situación en las próximas elecciones, ¿o no? Sí, bueno, la utilización de las reglas contenidas en esas leyes va a depender de cuándo se realicen las elecciones. Si se realizan en el tercer domingo de abril de 2020, pues algunas de estas podrán ser utilizadas y tendrán que ajustarse a los tiempos. Por ejemplo, elecciones primarias abiertas es casi imposible que se realice. Y creo que de eso va a depender. Creo que en realidad es óptimo el hecho de que se hayan promulgado y que ya estén en condiciones de entrar en vigencia en la medida en que armonicen con los tiempos de una elección que esperamos que sea el 2020. Si es que el proyecto del Ejecutivo prospera en el Congreso, que es lo que está en este momento en discusión. Yo quería preguntarle sobre este pronunciamiento que han hecho varios constitucionalistas y que señalan de que no procede el tema de hacer una cuestión de confianza y que por el contrario aboga por un diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para solucionar la actual crisis. Sí, como punto de partida yo quisiera decirle lo siguiente. Hay dos posiciones aquí. Una es el Ejecutivo que afirma que sí procede la cuestión de confianza. Lo afirma como oposición. Lo ha planteado en ocasiones anteriores y esta vez podría hacerlo según lo han insinuado algunos funcionarios. Y por otro, voy a referirme a los hechos del Congreso. El Congreso ha tramitado 2 cuestiones de confianza el año pasado y este año sobre reformas constitucionales. Entonces no entiendo cómo ahora le surge la duda de si procede o no procede cuando ha tramitado y ha aprobado. E inclusive el presidente del Congreso, que ha planteado una consulta a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, tiene esa duda cuando él ha votado a favor de la cuestión de confianza del año pasado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Dilatar? Realmente hay que pensar de buena fe. ¿Será que al no ser un especialista ha olvidado lo que decidió? Pero creo que los hechos del Congreso como órgano indican que sí es procedente. Ahora, yendo al pronunciamiento, sí, adelante. Lo que resuelva la Comisión Europea para la Democracia, que tiene como sede Venecia, ¿eso no vinculante para el Perú? No, es simplemente, tiene carácter consultivo. Es una opinión. Es una opinión. El Congreso peruano puede actuar sin la opinión, no tiene que esperarla. Claro. Simplemente es un recurso, un mecanismo creo que insólito, que no tiene mayor explicación que la de darle alguna relevancia internacional al conflicto que existe aquí, que no la tiene, creo, porque, y antes, Paola, esto se ha utilizado, por ejemplo, para consultar si la constituyente de Maduro era jurídicamente correcta o si la reelección de Evo Morales. Entonces, pretender parangonar esas situaciones con la procedencia de una cuestión de confianza que el propio Congreso ya ha dicho que sí procede a reformas constitucionales, me parece una exageración y lo atribuyo al hecho de que el presidente del Congreso no tiene conocimientos especializados en materia jurídica. Claro, pero ahí la cosa es, ir prolongar, alargar ya el debate del adelanto de elecciones, y él lo demuestra el presidente del Congreso cuando muestra su agenda, cuando sí, el tema está en cuarto lugar. Exactamente, primero hay que generar trabajo en grandes cantidades, atender urgentemente a la seguridad interior, reconstruir el norte y recién las reformas. Eso sí se sigue el orden. Si se piensa mal del orden que ha planteado, pero todo indica que por lo menos, si no en el orden en el tiempo, en el orden en importancia es el que lo está colocando en cuarto lugar, y eso creo que no es lo óptimo. Y si es la agenda legislativa, por lo menos en diciembre tocarían el tema. Sí, el problema es que el problema para esta agenda que ha planteado el presidente del Congreso es que el presidente de la República ha planteado la iniciativa de reforma constitucional con carácter de urgencia, y eso obliga por el 105 de la Constitución a tratarla con prioridad. Ya hace un mes, nosotros ya exactamente, pero es lo primero por mandato constitucional que se debe tratar. Sobre el pronunciamiento, tiene un solo punto,
relativo a materia jurídica, porque el punto 2 dice que es inconveniente la alteración del plazo de las elecciones, y esto de conveniencia y conveniencia creo que no es un tema especializado que corresponda a un pronunciamiento de especialistas. El punto 3 sí, dice que una reforma constitucional, siendo observable por el presidente de la República, no corresponde que sea cuestión de confianza porque no es observable por el presidente de la República. Y aquí el problema es que se confunde quién es el protagonista de la cuestión de confianza y quién es el protagonista de la observación. El que observaría o el que está prohibido de observar es el presidente de la República, pero el que plantea la cuestión de confianza no es el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces no se puede vincular una prohibición al presidente del Perú con una facultad del presidente del Consejo de Ministros, porque son dos situaciones completamente distintas. Es decir, hay un error de interpretación también. Sí, y yo le diría lo siguiente. Pero que ahora lo que yo le voy a consultar, don Omar, es que, a ver, aquí tengo el pronunciamiento y lo firma, por ejemplo, Ernesto Álvarez Miranda, que ha sido del Tribunal Constitucional, Natalia Primo. Tienen experiencia, ¿no? Claro, está también Domingo García Belaúnde, o sea, Víctor García Toma, o sea, Aníbal Quiroga, gente que también tiene una reconocida, digamos, trayectoria jurídica o constitucional. Sí, y por muchos de los cuales yo siento aprecio y hasta cariño por alguno de ellos. Sí, pero yo le diría lo equivocado, siguiente, está ahí trabajando el corazoncito. Un elemento de la modernidad en materia intelectual también es la eliminación del argumento de autoridad, del fundamento de autoridad. Lo que importan son los argumentos. Yo he escuchado ayer a uno de los firmantes que, y ahí encuentro la raíz de la debilidad de este pronunciamiento, que afirma que la cuestión de confianza se plantea para decir, ¿quieres que me quede o que me vaya? O sea, se refiere a la persona. Entonces, eso es, según esta persona, este firmante, no se refiere a proyectos ni a iniciativas. Y el 132 de la Constitución dice que se refiere a iniciativas. Entonces, si hay un nivel de desconocimiento tan grande, se explica que ese punto 3 sea tan inconsistente. Entonces, repito, esto no tiene nada que ver con el aprecio personal a las personas que esté intacto, sino con que creo que es el deber de toda persona que maneja estos temas esclarecer cuando se están planteando fundamentos sólidos y cuando no. Yo creo que cuando se toma como punto de partida que la cuestión de confianza es cuando el ministro le dice al Congreso, ¿quieres que me quede o que me vaya? Y ahí concluye, se está desconociendo que la cuestión de confianza procede para iniciativas, para medidas, para proyectos de normas, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional inclusive, y además está en la Constitución, en el artículo 132. ¿Qué debe hacer el presidente de la República ante esta situación y cómo se le está presentando todas las trabas que le está poniendo el Congreso? No, yo creo que el presidente de la República, si tiene la intención de que esto se apruebe, está habilitado para utilizar el mecanismo de la cuestión de confianza. Es decir, no hay ningún impedimento para que el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros está habilitado para plantear la cuestión de confianza. Y si es que ese planteamiento va a determinar dos cosas. Que el Congreso, cuando plantea la cuestión de confianza, va a decir, pido que se apruebe el proyecto de reforma constitucional. Y a esa iniciativa está vinculada la cuestión de confianza. Claro. Entonces el Congreso va a decir, sí la apruebo, y con eso aprueba la confianza, aprobando la iniciativa. Y entonces hay elecciones en abril de 2020. O dice, no apruebo, y con eso no está aprobando el adelanto de elecciones, pero está desaprobando la cuestión de confianza al mismo tiempo. Y con esa desaprobación hace perder el cargo al gabinete. Y como es el segundo gabinete que pierde el cargo por decisión de este Parlamento, entonces el presidente está habilitado a disolver el Congreso y a convocar elecciones para un nuevo Congreso que complete el periodo del Congreso disuelto. O sea, ¿cuánto tiempo, a su cálculo, tendría el presidente del Consejo de Ministros para solicitar esta nueva cuestión de confianza? Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros, en virtud de la Constitución, todos los ministros están habilitados para ir a las sesiones del Parlamento con los mismos derechos de los congresistas, salvo el de votar. Entonces puede ir a una sesión del Pleno, la primera sesión del Pleno, y plantear, pido que se apruebe este proyecto. Sí, si me permite, doctor, vamos a ir con actividades oficiales. Continuamos. Sí, puede ir a la sesión y decir, pido que el proyecto que está en trámite en comisión se apruebe. Y si no, hago cuestión de confianza. Si me permite, vamos a dar pase a Pucallpa, actividades oficiales. Estudiar, a aprender, a desarrollarnos integralmente y a ir creciendo como una mejor sociedad. Nuestra prioridad es la educación, y bien lo ha señalado el gobernador regional,
y esa institución educativa expresa ese trabajo conjunto que vamos a seguir haciendo. Porque sin educación no podemos pensar el desarrollo de nuestros pueblos. A seguir trabajando unidos y que viva esta institución educativa, que tenga los mejores logros de aprendizaje. Este año tenemos con la movilización, con las autoridades, que mejorar significativamente el puesto en el que se encuentra Ucayali. Así es que muchas gracias por esta espera y a disfrutar de su nueva institución educativa y a trabajar unidos por mejorar nuestra educación. Muchísimas gracias. Hablamos de la ministra de Educación, Flor Pablo, desde el Colegio José Gálvez, colegio de nivel primaria e inicial, donde cerca de 430 alumnos se ven beneficiados por estas obras de mejoramiento de infraestructura con una inversión de 6.102.917 soles. Justamente el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado esta mañana a Pucallpa y participa antes del encuentro binacional con Colombia en la inauguración de esta institución educativa. Vamos a escuchar las palabras del mandatario. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en la región Ucayali y hago el recuerdo de tan solo el día de ayer estaba en otra región amazónica. Ayer estuve en la región San Martín, estuve en la provincia de Moyobamba inaugurando un gran hospital para Moyobamba, para todo el Alto Maipo, y complementando, porque esa es la prioridad de este gobierno, la salud y la educación, que es la base del desarrollo de los pueblos. No hay pueblo, no hay sociedad, no hay región, no hay país que desarrolle si no tenemos buenos cimientos. Y los cimientos lo forman una buena salud y una buena educación. Y por eso, significativamente en esta semana, iniciamos ayer la semana también en otra región amazónica inaugurando un hospital. Y hoy aquí en Pucallpa inaugurando una institución educativa. Que vemos y apreciamos las características y condiciones van a permitir un mejor servicio de educación. En el recorrido que hicimos acompañado por la profesora directora de la institución educativa, estuvimos en el segundo piso y ahí pudimos apreciar la sala de cómputo, completamente implementada con las máquinas, con las computadoras, pero también había un proyector multimedia que proyectaba a la pantalla y podíamos ver, y ahí nos mostró la directora, cómo era la institución educativa antes, cómo eran las aulas, y realmente vemos un notable cambio, y eso se lo merecen ustedes, las alumnas, los alumnos, la profesora, la directora, todos los padres de familia, todos merecen esto, y por eso yo valoro mucho las palabras y el compromiso de Aarón, que dice, agradece, pero agradece diciendo, vamos a cuidar y vamos a estudiar más. De eso se trata. Las autoridades como el gobierno regional, el municipio, la prefectura, tienen que cumplir su función, tienen una labor, tienen que construir estas escuelas, tienen que construir carreteras, mejorar la productividad del agro, generar la protección de la Amazonía. Estamos aquí en la región amazónica y lo que pedimos a la sociedad, a la colectividad, es que también retribuyan, como dice Aarón, con unas palabras muy sentidas, cuidando y esforzándose para tener un mejor resultado. Con esto estamos satisfechos. Por eso yo agradezco el entusiasmo compartido entre el alumnado y el profesorado, los docentes que están totalmente comprometidos por seguir trabajando y lo que nos da a nosotros la fuerza para seguir trabajando. Hoy hemos escogido la región Ucayali, hemos recogido su capital, Pucallpa, para tener un encuentro binacional con autoridades de Colombia que vienen con su presidente de la República. Y aquí vamos a ver la visión compartida de desarrollo, donde tengan la seguridad, será la prioridad la educación. Así que gracias por permitirme estar con ustedes y compartir la felicidad de tener una nueva infraestructura que beneficiará a los 400 alumnos de inicial y primaria que usan este colegio. Así que felicitaciones y muchas gracias.
Palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, en la inauguración de la infraestructura de este colegio José Gálvez, donde 400 alumnos aproximadamente se van a ver beneficiados con este mejoramiento, con estas obras que se han dado gracias a una inversión de alrededor de 6 millones de soles. Continúa de esta manera la ceremonia de inauguración en presencia, además, de la ministra de Educación, Flor Pablo, aquí en Pucallpa. Ahí está la señora. De igual forma, un presente para la señora ministra. Los alumnos y los profesores se acercan en estos momentos a la ministra de Educación, Flor Pablo, y al presidente de la República, Martín Vizcarra, a entregarles algunos presentes. Este colegio, si bien es cierto, hoy se está inaugurando la nueva infraestructura. Ya desde el 19 de agosto los alumnos han estado ya recibiendo clases en este centro educativo en Pucallpa. Y cabe mencionar además que esta ceremonia, esta visita del presidente Martín Vizcarra se da antes del gabinete binacional, que más adelante estaremos también informando al respecto, que se estará dando a cabo también aquí en Pucallpa, el encuentro entre el presidente Martín Vizcarra y los ministros de Estado, con el presidente de Colombia, Iván Duque, y los ministros de dicho país. El presidente de la República de esta manera concluye ya la ceremonia de inauguración de infraestructura del colegio José Gálvez. Es la información desde Pucallpa, volvemos a estudios. Traducimos desde Pucallpa, de la región Ucayali, la actividad del presidente Martín Vizcarra junto a la ministra de Educación, Flor Pablo. Más adelante vamos a dar detalles del quinto encuentro presidencial y gabinete binacional Perú-Colombia. Pausa, volvemos con más. Muy bien, y continuamos con las entrevistas. Esta vez saludamos al señor Óscar Bravo Castillo, especialista en gerontología social, para hablar que si estamos listos o no para el envejecimiento. Así es, vamos a hablar sobre las personas de la tercera edad o adultos mayores, como se le conoce también, a propósito de que la víspera se celebró justamente el Día Internacional. Ayer fue el Día Nacional, el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, y el 1 de octubre es el Día Internacional. ¿Qué porcentaje de la población peruana es adulta mayor? Está sobre el 10%, cercano al 11%. Ahora las perspectivas y las proyecciones son que para el 2050 en el Perú y en el resto del mundo habrá más menores de 15 que mayores, más mayores de 60 que menores de 15. ¿Cuál es la situación de las personas mayores de 60 años aquí en el Perú? Bueno, no es todo lo satisfactorio que pudiera ser y que desearíamos todos los que estamos en ese rango de edad o cercanos al mismo. O sea, hay que tener en cuenta que cifras de la OIT señalan que la población, digamos, productiva, laboral en el Perú es el 72%, está en el ámbito informal. 72%, lo que significaría que solo el 32% podría tener acceso a una pensión más adelante en el futuro, o perdón, 28%. De la misma manera, cifras del Ministerio de Trabajo señalan que las pensiones, los montos pensionarios para ese reducido grupo de personas que reciben pensión está entre 450 y 850 soles mensuales, tanto para los beneficiarios, digamos, de la ONP o de las AFP. Ahí hay equidad completa. ¿Y el acceso a salud, por ejemplo, es muy caro, el acceso a un seguro privado, por ejemplo, a medida que avanzan los años, ¿no? Definitivamente, y ocurre exactamente lo mismo. Y me encontraba hace un momento con una persona que trabaja el tema de los derechos de los usuarios, en fin, ¿no es cierto? Y mire, ¿quién no ha tenido aquí la experiencia con una empresa de seguros por una licuadora, un artefacto eléctrico, un automóvil y dice mejora el seguro? No, porque siempre encuentran alguna razón para que uno pague lo que uno supone que el seguro debiera pagar. En el caso de salud pasa lo mismo. Uno llega feliz y contento con su tarjeta de seguro a una clínica privada donde hace aportaciones mensuales y ocurre de que el seguro no cobró el depósito que uno hizo y por lo tanto aparece como deudor, no lo atiende. Y tercero, aparece un ícono en la computadora que solamente ve el que atiende y ahí manejan el rango. Este tiene hasta 400 soles mensuales, 1000 soles mensuales de uso.
y por lo tanto le recetan, lo derivan o lo atienden hasta alcanzar solamente ese nivel. Entonces siempre la salud, tanto en el ámbito privado como el público, depende, digamos, casi de la buena voluntad, si es que existiera, de las personas que atienden. ¿Por qué la diferencia entre los adultos mayores de países como el Perú con, digamos, Europa, Estados Unidos, en donde la mayoría se dedica ya a tener una vida más placentera, más de descanso y de A relax? disfrutar, se puede decir. Ya, la razón es muy sencilla, todo es directamente proporcional al nivel de desarrollo socioeconómico de los países, ¿no? O sea, si tenemos un país, digamos, del primer mundo desarrollado, obviamente la cultura, la educación, la atención, los servicios provisionales corresponden a esa realidad. Perú es un país que está en proceso de desarrollo, con altos márgenes, niveles de pobreza, enfermedades transmisibles que están regresando, y por tanto, tanto para aspectos educativos, niñez o vejez, adolescencia, estará en ese rango. Hay cuestiones excepcionales como los goces que nos están dando ahora los panamericanos, ¿no? O los parapanamericanos, pero son cuestiones excepcionales y miremos de todas maneras el número de personas que han tenido que participar para lograr el número de medallas que se han logrado. Por ejemplo, en países como en Estados Unidos yo he visto gente mayor de 60, 70 hasta 80 trabajando en supermercados, por ejemplo, y se le da la oportunidad, y yo tengo un familiar que todavía era chofer de un bus escolar. Seguro. Siendo mayor, pero a esa edad. Aquí hay un término y que se utiliza en casi todo el mundo, los ninis. Ni trabajan ni estudian, y no es por voluntad. Aquí los jóvenes hasta los 24 años están en un rango del 19% de ese segmento de población que ni estudia ni trabaja. Y no es por voluntad propia, es la consecuencia de la situación de inequidad que se vive no solamente en Perú, sino en América Latina. Según cifras de la CEPAL, América Latina sigue siendo por décadas la región más desigual del mundo. Es decir, siguen habiendo unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco o nada. Y eso redunda en procesos de educación, de acceso al trabajo, acceso al bienestar en general. O sea que no hay trabajo ni para los jóvenes, menos para el Por adulto un lado, mayor. y por otro lado, como existe un desconocimiento certero acerca de lo que es la vejez y el proceso de envejecimiento, siempre se trabaja, se responde y se actúa en base a estereotipos o ideas o prejuicios. O sea, yo pienso que una persona adulta mayor es el viejito el cual necesita atención, que lo lleven a pasear, que le den hasta la comida en la boca, pensando en los mejores términos. Pero no es así y por lo tanto en el ámbito laboral es el que menos rinde, el que no conoce, el que no sabe manejar el teléfono o la computadora. Pero, desperdicia los años de experiencia. Eso es absolutamente cierto. La experiencia de la vida es lo que se conoce en el mercado productivo como el know-how. Y eso cuesta, es lo más caro. Y eso permite evitar errores precisamente o repetirlos. Pero quienes tienen la idea de que es preferible ser joven y mantenerse joven y hablar de tercera juventud, cuarta juventud, en vez de hablar de un proceso de envejecimiento natural y saludable, caen en ese problema. ¿Tenemos cultura previsional en el Perú? No. Por Oiga, ejemplo, y excelente los chicos no piensan en lo que va a ser su vejez. Ni los chicos ni los grandes. No quieren, no sé. Ni los grandes, y le comento. A ver. Hace un momento hablábamos de la realidad de España, de otros países, que la gente se jubila, va con su cámara fotográfica. Perfecto. Y uno cuando habla de jubilación aquí en el Perú, imagina eso. Y nadie le dice que no va a ser así. Y lo sigue imaginando hasta el mes siguiente que cobra su pensión. Y se da cuenta que está recibiendo el 30% de lo que recibía cuando estaba en actividad. Y nadie le dijo que esa era su realidad o ese iba a ser. Porque tanto las AFPs con su mejor buena voluntad o las empresas y el propio Estado que tiene responsabilidad en educación en estos temas, la ONP, no, el Estado en general, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector, el sector de educación, el Ministerio de Salud, en fin, nadie le dice que esa va a ser su situación. Y la educación previsional, prepárate para tu jubilación. Matricúlate en un curso de Tai Chi, averigua dónde hace danzas folclóricas, dónde hay pintura rupestre o lo que sea. ¿Cómo puedes hacer turismo con el 30% de lo que recibías? La depresión en España, en los mayores jubilados, hay estudios que señalan que es porque extrañan a los compañeros, su actividad laboral. Aquí la depresión, a priori lo señalo solamente la observación, me permite decir esto, es porque se da cuenta que no le va a alcanzar lo que recibe para vivir. Y además que lo dejan solos a muchos. Y no solamente es eso, sino que además la misma legislación señala, si tú te jubilas por el Estado no puedes tener otro trabajo. Oye, como si esto me alcanzara. Pero muchos adultos mayores terminan siendo y los hacen sentir como una carga para la familia. Y sin embargo, cifras del INEI están señaladas en el estudio que se publicó en el 2015 por la Universidad San Martín de Porres, señalan que más del 30% de la población adulta mayor es jefe de hogar. Sigue siendo jefe de hogar. Claro, claro.
¿Ya? O sea, Entonces, viven de lo poco que exacto, puede tener. y eventualmente parte de la familia vive de lo que esa persona puede tener y lograr. Y sigue ¿no? siendo jefe de hogar con los hijos, la con nuera, los los nietos, la nietos. nuera y la que le dice, oye, suegro, ya pues, esta es tu Todos casa, viven pero juntos, pues claro, no hay una mejor tú manera. al fondo, ¿no? O aquí en la sala te ponemos una frazadita ya a la hora de que vayas a dormir. Entonces, y eso obedece simple y llanamente, perdóname que lo interrumpa, a lo que señala el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector. No hay espacios de formación, menos de 200 geriatras para atender clínicamente a las personas adultas mayores. No existe la especialización en gerontología, en psicogerontología. ¿Cómo y a quién acude uno? Hice un segundo estudio sobre vejez y discapacidad y vejez en relación a las comunidades de fe, a las diferentes iglesias que existen aquí, judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, en fin. Nadie en su proceso de formación recibe formación para atender a las personas adultas mayores o a las personas con discapacidad. Finalmente, y todos se basan en los textos sagrados que cada uno tenga o en sus ideas acerca de lo que hay que hacer con la persona mayor. O sea, los mismos estereotipos que el vecino. Finalmente, la radio y la televisión se convierten en los mejores amigos de la persona mayor. Relativamente y potencialmente debieran ser. Y nosotros los invitamos, digamos, a seguir con este tipo de espacios y oportunidades de entrevistas, diálogos, no solamente con quienes estudiamos o trabajamos en relación al tema, sino con las propias personas adultas mayores que pueden estar aquí en la misma radio, que pueden estar aquí en el mismo canal de televisión y que vemos que son personas empeñosas, laboriosas, que todavía se pueden enamorar, buscar un nuevo trabajo. Claro. Y sobre todo esto último, que todos debemos aspirar a una segunda oportunidad laboral y algo más. Y ya está claro que el ahorro por sí mismo no rinde. ¿No es cierto? Uno pone plata en el banco y es el 5%, 6% al año. ¿Quién nos dice que va a ocurrir de manera diferente en los fondos previsionales? Aporta más voluntariamente para tener ese margen, para que después se divida eso y nos proyecten que vamos a vivir. Son bien generosas algunas empresas, dicen que vamos a vivir 110 años, 108, 114, y que por lo tanto lo que hemos juntado se tiene que estirar para que alcance hasta que vivamos eso, y todos sabemos que las expectativas de vida no llegan a los 80 años. Entonces, lo que planteamos, y voy a hacer con otros colegas una campaña fuerte para el tema de la inversión y del autoempleo y del emprendimiento intergeneracional. Hay algunas universidades hace algunos años que están hablando de emprender negocios, todos hablamos de Gamarra, el éxito que ha habido, pero las finanzas, la inversión financiera, el crédito, el mover capital, no trabajo, pero es algo que se tiene que enseñar. Pero reducen el crédito cuando tienes más de 60 años. No le dan. Claro. Y no solamente es eso, sino de una buena manera, yo pienso que es una idea positiva, favorable. Los bancos están haciendo dentro del ámbito de su responsabilidad social empresarial capacitación financiera. Entonces, qué bueno, digo. Y averiguo, bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, les enseñamos a los chicos, desde chicos, a utilizar la tarjeta de crédito porque no la gasten. Oiga, pero no se trata de eso. ¿Y por qué no nos enseña a la mayoría de los ciudadanos, no solamente las empresas financieras, sino la universidad o el Estado dentro de la currícula educativa, el tema de no tener miedo ni a poner un negocio ni a invertir? Claro. O sea, te doy mi capital a ti, a un grupo de personas, una pequeña cooperativa. Se tiene que inventar algo, porque por más beneficios que tenga este sistema y por más buena voluntad que tenga el modelo, no funciona. Está claro. Darle claro. O sea, una ilusión tiene que está darle. claro que no es posible que la mayoría de la población, así sea el 51% de la población que se jubila, viva o piense que va a vivir con 450 u 850 soles mensuales como margen. Eso, una vez que la gente lo escucha, lo menos que puede hacer es llorar, para ser sincero consigo mismo, porque eso no le va a alcanzar a nadie. Muy bien, esa es una realidad, pues es un tema que debemos siempre tratar, y nosotros aquí en Nacional vamos a seguir teniéndolo en nuestra agenda. Bien, muy amable, don Oscar Bravo. Al contrario, felicitaciones a ustedes, al programa, y gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Así, de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.